El tema que tenemos el día de hoy es uno que ella misma escogió. Es algo muy interesante. Es al respecto del bypass espiritual, o sea, la derivación, como lo que se hace en el corazón, una devoración. Y solo para decir que tenemos traducción en diferentes idiomas para que Thank you este, so much, Yogesh. muchas gracias, Thank you Yogesh. everyone for being Gracias here. a todos por estar I aquí. actually had a racing Eh, moment here de just hecho, before you started because I antes de que realized that the comenzaras me di room where I cuenta thought I would de be sitting que is el not espacio que yo available. estaría It's a room at estaba Tornberg, buscando, and the decía que room where I no work estaba doesn't disponible. really function as a Zoom room, so I had to Y sort of la reorganize it. And it's very funny because when you try es- to, it's much more complicated than you think. he estado You move tratando de one way and reorganizar actually the picture goes the other la way. If you, la pantalla de it was Zoom, odd se because movía it hacia un was lado very bumpy that I y se came movía that hacia el time. otro And lado, o that's the sea, reason why you don't see my le face da, so clearly. If I put a lamp, it pe looked like no se ve a muy claro ghost. su rostro porque ella So ha estado tratando de hacer by cambios, the way. pero bueno, But ya anyway, I would be de cualquier using forma, dice que va a estar I would be using a PowerPoint. va a But estar utilizando un it PowerPoint doesn't mean so much. You not don't see me so clearly, I feel. So let para me que, share porque that como no la van a ver muy screen with you. claramente, entonces va a comenzar por compartir. Like that. Ahora sí. So, as Yogesh mentioned, Como Yogesh I'm inquisitive. mencionó, I like to ask soy questions and I like inquisitiva, to me have gusta hacer explore. preguntas y me And gusta I have a explorar tendency to cosas be y tengo super una curious. tendencia I hear something para or see something and it atraparme en cuando captures veo algo o escucho my algo y attention. esto captura mi And then atención y luego I run along with that for some eh, time. And voy so con ello I por think algún it's now 1 tiempo. and a half year ago, maybe 2 years Creo que ago, tiene como año y medio, hace I 2 años más o across menos, que me atravesé a film about trauma and Gabor Mate. con And that una made me película very acerca intrigued. del What is the meaning trauma of trauma? Because y I me used to think intrigó that mucho trauma is cuál es something el significado del trauma, porque extreme, that siempre soldiers piensa have uno been in que the es front algo muy being extremo, cuando una hurt so persona se badly. enfrenta a la But guerra o es emotionally, many dañada women, what I emocional see and o experience, that they mentalmente come back tan with grandemente nightmares and these que kind of things. So regresan y that was my tienen image of pesadillas y trauma. cosas por el But estilo. what I've Eso been era mi listening to imagen and del hearing trauma. a lot Pero de lo que he lately estado is escuchando that últimamente al trauma is a respecto much bigger es que un trauma es subject algo than that. mucho más grande, Basically, un tema mucho mayor we que are all esto. traumatized. And Básicamente we can todos estamos imagine if we have been traumatizados y around podemos for imaginar 5,000 si years, hemos we are the most estado aquí powerful por souls 5000 años, having somos been las almas around más such a long poderosas, time. hemos But estado aquí it por also tanto means we tiempo, have been pero through también a lot. significa que And that hemos has atravesado o had an pasado por effect on us. mucho, que But ha what they tenido un speak efecto about en a lot when it nosotros. comes to trauma is Lo que childhood hablan trauma. mucho al respecto de los traumas, And cuando thinking hablamos de about, ello, es al respecto de la oh, infancia, los having lived many traumas de la lives, infancia. I was never Y habiendo thinking vivido so muchas much about vidas, childhood. I was nunca había thinking more pensado that mucho my al respecto de sanskars la and infancia. things have an Pensaba effect for más al much longer respecto de los perspective. sanskars y I cosas que also tenían become de aware mayor of efecto, how según yo, y una mayor childhood, even perspectiva. this last childhood that Pero en the pero lo que childhood tiene that que ver we're con la living now, infancia, that infancia que estamos the viviendo birth that we have ahora, now, that the del childhood nacimiento que tenemos is ahora, la infancia has more effect than I was tiene aware of. más So efecto it's de lo like que yo I like to pensaba. be intrigued and Así getting new que me gusta perspectives. tener And I don't feel dudas it's y ver contradicting at nuevas all what perspectivas. we are No learning creo from que sea Baba, but contradictorio en actually absoluto. Estamos you can aprendiendo de Baba, understand pero de better what hecho some things that puedes Baba is entender saying. mejor But during this cuando Baba, exploration of entiendes mucho mejor trauma cuando and Baba lo que effects of te the dice things that algo we carry from the y past, cargamos which are of con course connected cargas del pasado que to por the supuesto resolve of conectan con sanskars, and I think cómo as podemos Brahmins, it's a eh, big subject. And I think also as tener Brahmins, you los often have sanskaras de Baba, feeling very
Los Brahmins You know, this comúnmente path nos hemos changes sentido muy changes certainly longer desilusionados than con we los expected. cambios, porque el cambio It está takes tomando más more time tiempo than de we lo que expected. esperábamos y But toma if we más de want to lo que nosotros understand and dive a esperábamos. little bit Pero si into the subject of trauma, queremos and for entender, me, podemos that tomar also un means poco a lot. más So, al like, it connects respecto de to este tema del violence. trauma I y para understand mí better conecta how más con la why people become violencia, very violent, el por qué la because gente it's se like they vuelve become ticking violenta, time porque bombs because of suppressing many, porque many bad suprimen experiences. muchas Instead of malas resolving them, we experiencias. suppress and En suppress and lugar de suppress, and they resolverlo, become lo ticking suprimen, time lo bombs. But suprimen. it also means that sometimes we react Y a so veces strongly nosotros for reaccionamos tan some very fuertemente small things that people do, por and we get cosas muy surprised at pequeñas que la ourselves. gente hace y So nos asombramos de many nosotros perspectives mismos. connected to Hay muchas trauma. perspectivas But conectadas this con el led me, trauma, the subject pero of esto trauma, me guió el but tema it's a del bit trauma. quickly. Espero no Sorry. estar hablando muy rápido. Voy This a led hablar un me poco to más the lento. subject Esto me guió of al tema something o me called llevó in al tema English de algo spiritual que llamado en bypassing. inglés se llama And it's connected bypass to, with the espiritual heart y está conectado operation. con cuando se hace When you do a una bypass, operación del corazón they, y hacen una as I derivación, un understand, it's bypass. like that you build a Es como vein or que a deep se root construye una in vena order o to una if you raíz. in a city also you can do a bypass to En make una it ciudad easier también for se puede hacer traffic una to derivación go para through. hacer más fácil que So in el that sense, a tránsito bypass fluya. is a good thing. En este But sentido, un you can also bypass es think algo about bueno, pero bypass también as pueden an pensar al respecto avoidance. como bypass, como And so let's look at eh, something that I discovered when I una explored this. evitar algo. So Y this voy a hablar un organist, this poco al Ananda respecto de lo que yo Seti, he exploré. moved on, his soul Este moved on, señor, but esta John alma Welwood ya is a dejó el cuerpo, well-known pero psychologist, John who was a Wellwood well-known era un muy psychologist bien, un in psicólogo the muy bien States. conocido en And los Estados Unidos, he's a eh, psychologist, psychotherapist, psicólogo teacher, americano, author. He wrote many psicoterapista, books. es profesor y He's autor, known for escribió muchos integrating libros, es psychological and conocido por spiritual integrar concepts. los conceptos espirituales y And he was a psicológicos. pioneer in Y él fue un integrating pionero Western en psychology integrar la and Eastern psicología wisdom. So occidental why do I bring him y up? la sabiduría Because oriental. he created this expression, Él creó esta spiritual expresión, bypassing. It's something bypass that he came espiritual o across derivación while he espiritual, was algo que doing él his studies. atravesó o por lo que pasó mientras él And hacía so sus estudios. I was thinking when I was Yo pensaba, reading about him, cuando I leí was al a little respecto bit de él, thinking eh, about us in the estaba mayormente pensando al respecto de nosotros, Brahmas, de la how, familia Brahmin, el cuánto when we nosotros practice, we're estamos, actually practicing in a way cuando estamos practicando to en avoid cierta forma change, but we think el we are going evitar to el change. cambio. So this slideshow that I created Esta is actually diapositiva created que he for the creado es audience, not for creada BK, for para the una audience audiencia of externa, no any para kind of becas, people. de cualquier And tipo. so but I think it's relevant, and I kept it like this because Y la it's mantuve así nice to see it porque in a way as es we agradable present it to a verla general como audience, because we are also se part of the presenta a general audience. una audiencia If you think general, porque about también nosotros somos spirituality, parte de una audiencia general. it's Cuando and the pensamos sobre la who seek espiritualidad spirituality y is cuando based buscamos on the longing espiritualidad, to be whole and estamos free. deseando de So estar many people are completos y libres attracted to de nuevo. spirituality, Mucha gente se atrae por la and so we espiritualidad look for a spiritual y awakening, buscamos un and we have despertar this longing, and we espiritual. read Y books, cuando and we tenemos go to este meetings, deseo and we y have vamos a experiences, libros, and people awaken reuniones y to a tenemos esa spiritual experiencia, dimension. la gente despierta a esa dimensión And that espiritual. contains, just like Y in the eso BK world, it contiene, como en contains el mundo knowledge and BK, spiritual wisdom. contiene But it conocimiento o also comes sabiduría from many espiritual sources, y puede venir de muchas fuentes. and it also contains a Y spiritual también practice. contiene una práctica So we know espiritual. what we practice in the BKs. Así We que have regular sabemos que lo que nosotros meditation, practicamos en los dharana to becas be es aware of how to meditación practice our regular, values, or nuestro dharma para practicar nuestros virtues, valores, how virtudes, we eat, how we
el cómo comemos, el cómo caminamos, cómo nos vestimos, todas estas cosas se conectan con la espiritualidad. Así que todo es al respecto de un tipo de forma de vida espiritual. Y la mayor parte de la gente está buscando esto en formas muy distintas. También contiene el servicio a otros para ayudar. Así que todos estos elementos están ahí para ayudarnos a crecer y volvernos completamente eh, ilustrados, iluminados. También incluye una comunidad espiritual. Nuestra comunidad beca es invaluable. Mm, ah, Pasamos por los más grandes desafíos, pero es invaluable esa comunidad. Todo esto lo tenemos nosotros, pero al mismo tiempo habrá cosas que van a emerger y las cosas que emergerán porque las estamos empujando a que emerjan a través de las diferentes prácticas que llevamos. De repente empezamos a hacer algo con interés y lo seguimos con honestidad, va a detonar esto cosas como un fantasma en medio de una mesa de un banquete. Es todo al respecto de transformación. Y nosotros sabemos que es al respecto de transformación, hablamos de ello todos los días. Transformación implica una operación, como el amor de hoy Baba hablaba al respecto de sacrificio. Tuvimos en la mañana una conversación al respecto del sacrificio, pero honestamente, manteniendo nuestra mano en el corazón, ¿qué tanto estamos nosotros preparados para, de hecho, sacrificar? Lo ponemos en el futuro y mantenemos muchas cosas. Así que aquí yo siento que conecta con el tema del trauma. El trauma es al respecto de experiencias no procesadas. Ellos dicen que cuando tienes una mala experiencia, puede ser muy grande, pero también puede ser una persona, no puede ser tan grande, una persona muy sensibles. Todos los grandes son y personas hipersensibles, cosas vistas desde afuera como pequeñas, pueden crear un sentimiento negativo. Y cuando tenemos estas reacciones profundas, la tendencia es bloquearlas, las congelamos. Eso es todo. Es como tenerlas en el congelador. Y, y si tienes un congelador, también pagas una cuenta por la electricidad. Es algo que de hecho cuesta. No lo vemos, pero cuando nosotros congelamos nuestros traumas de malas experiencias, los olvidamos, como que desaparecen de nuestra conciencia diaria, pero se van al subconsciente y ahí nosotros utilizamos energía para mantenerlos congelados y también crean límites profundos, límites muy rígidos. Y muchos temores están conectados con nuestros traumas congelados y también nos hace también evitar muchas cosas. No estamos abiertos a explorar en ese mismo grado debido a estos límites rígidos. Así que si nosotros procesamos nuestros traumas, esto va a liberar mucha energía y esta liberación también va a abrir nuevas perspectivas y va a crear se van a ver nuevas oportunidades, cosas las que uno ni siquiera había visto antes, de repente vamos a empezar a verlas porque es liberado, es como un quitar una carga y a mí me gusta cuando Baba dice en la Murli
que cuando nosotros somos acciones que van en contra de las leyes de la armonía, me gusta utilizar esa expresión. Anthony decía de que la ley del karma suena más como algo que hacer, pero si lo piensas como una ley del karma, como la ley que mantiene al mundo, podemos entender más el por qué ir en contra de romper estas reglas que también eso crea una carga. Así que cuando nosotros resolvemos las cargas que están en los sanskaras están cargados y cuando quitamos la carga de los sanskaras, entonces el sanskar original, elevado, puro, viene a la superficie y empiezo a darme cuenta, oh, este soy yo, conocerme a mí mismo. El liberar el trauma vuelve a lo que Baba nos está enseñando. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que vernos en el espejo, porque el suprimir ayuda por el momento. El suprimir la mala experiencia es un mecanismo de defensa y de hecho es algo de mucha ayuda porque si una mala experiencia es muy mala, es mejor suprimirla que sentirse sobrepasado por ella, pero el problema es cuando se queda atorada y por supuesto lo hace, se atora ahí y entonces al final perdemos conexión con ella. No sabemos lo que es, pero come tu energía. Así que procesar el trauma es el conocerse a sí mismo y afrontar esos sentimientos. Y significa más el afrontar los sentimientos que volver a una historia. No es realmente volver a muchas historias del pasado, sino es más al respecto de afrontar los sentimientos que están conectados con ello. Pero al verme a mí mismo en el espejo no siempre es muy lindo. Baba dice, véanse a sí mismos en el espejo de su corazón, pero creo que comúnmente huimos de eso. Vemos un poco nada más, solo muy poquito, pero el ver realmente, generalmente el drama nos empuja a ello. Las situaciones emergen y nosotros somos forzados a ver. Y es una cuestión de si vemos realmente o lo cubrimos con alguna explicación. Baba el domingo hablaba de cómo nosotros llegamos con excusas y explicaciones, es por esto, es por aquello, realmente no vemos, pero el ver realmente requiere de que estemos verdaderamente quietos y que confiemos, pero puede ser muy de dar mucho miedo, muy atemorizante ver lo que implica, pero es la llave para conectar esto con el bypass espiritual. Ahorita nosotros entramos a la derivación, al bypass espiritual. Por un lado, estamos en un sendero espiritual y hacemos externamente las cosas. Podemos seguir con todo. Podemos ver nuestro Srimad en un nivel físico y seguimos todo externamente. Todo el mundo puede ver desde fuera que seguimos todo externamente, pero lo seguimos en el corazón. Podemos seguirlo externamente, pero luego cuando nos sentamos a meditar, nos meditamos hacia afuera, nos disociamos en lugar de hacer el verdadero trabajo. Y el trauma bloquea, lo común es bloquear los problemas, nos negamos, hay la negación. Nosotros conocemos a Baba, tomamos su mano y Él nos ofrece apoyo. Si ustedes tienen un paso de valentía, yo voy a dar 1000 pasos para ayudarle. Es como una clave. Hay que escuchar la Murli en esta forma cuando estudien estas cosas.
Y otra forma para hacer una derivación espiritual es cuando nos mantenemos ocupados ayudando a otros y en esta forma nos evitamos a nosotros mismos porque estamos tan ocupados en el servicio que me da, porque el servicio da bendiciones, da muy buenos sentimientos, pero entonces hay que volver al equilibrio. Me vuelvo obsesivo utilizo esto para sentirme bien y de nuevo evitar tal vez algunas cosas que debiera estar manejando, pero no quiero verlas. Así pienso que esto sucede fácilmente y pienso que muchos papeles espirituales buscan armonía a cualquier costa, a cualquier costo y yo lo veo mucho también. Hay que buscar ser pacífico, buscar un buen momento y detrás de ello hay mucho temor. El temor es hacia el trauma y otra respuesta al trauma es el escapar dentro de mi cabeza, evitar los sentimientos, volverme súper intelectual. Sí, por supuesto, con nuestro conocimiento podemos saber todo, podemos estudiar todas las clases, podemos ser súper intelectuales, explicar todo, tener respuestas para todo, pero estamos evitando los sentimientos. Así que es una forma de evitar los sentimientos. Una forma de evitar los sentimientos es volverse súper intelectual, el escaparnos hacia la cabeza. Otra forma, de hecho, es que no es tan espiritual, pero es un trauma, es una forma de respuesta al trauma y es la adicción. Yo solía creer eh, en el pasado, no tanto en el recientemente, yo había escuchado que mucha gente decía que la adicción tenía un gen, había un gen para la adicción, pero ahora he aprendido diferentemente y mucha gente está diciendo que no es en absoluto. La adicción es una forma de no tener sentimientos negativos, se escapa, es como volar por un momento y no sentir esos malos sentimientos. Y podemos comer muchos toles y podemos tener todas las excusas para comer mucho tole. El tole es bueno, por supuesto, pero no es una cuestión de tole ni nada. La mayor parte de la gente en el mundo ahora tienen una relación extraña con la comida, no porque sean malas personas ni demás, sino porque todos estamos lastimados, heridos, y comer tiene que ver con sentimientos de sentirse apoyado, es como la madre alimentando al hijo, es nutrientes, amor, es suavidad, todas estas cosas. Entonces, la experiencia puede llevarte al sobrepeso y entonces se empiezan a tener problemas. Entonces, la relación con la comida se pierde de foco, no es natural, pero se entiende que tiene que ver, de hecho, con la negación y los dolores, perdón, los sentimientos dolorosos. Y tal vez así pueda encontrar otra forma de cómo resolver esta relación con la comida. Así que luego la pregunta surge, ¿cómo puedo hacerlo más fácil? No, no he visto el reloj para ver mi tiempo, así que solo quisiera compartir. Estos son dos hombres muy sabios que he estudiado. Por supuesto, no son big guys, pero tenemos mucha gente muy sabia y que conocen mucho y que comparten ideas que están muy cercanas al conocimiento. El doctor Richard Schwartz crea el sistema interno de familia y básicamente llega a la
a la experiencia de conciencia de alma y el cuestionamiento compasivo del doctor Gabor Mate. Es muy conocido en estos días y habla de cosas muy interesantes. Lo que ambos están diciendo es que para afrontar el trauma, para manejar todos esos sentimientos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Necesitamos entrar en contacto con esos sentimientos, pero para ello necesitamos curiosidad y desbloquear nuestra curiosidad. Y esto es muy común para los Brahmins, porque en el mundo Brahmin eh, tenemos a la gente más llena de juicios. Tenemos estándares muy elevados, pero también tememos los juicios de nosotros mismos. Tal vez no todos nosotros, pero creo que muchos. Así que la culpa y la vergüenza que muchos de nosotros cargamos, nos, nos evita enfrentarnos a nosotros mismos. Nos sentimos tan corruptos que a mí me gusta esto de curiosidad compasiva, porque ambas subrayan mucho en sus métodos. Estas personas subrayan mucho esto en sus métodos. Lo que yo encontré en ellos es el cómo puedo yo hacer un puente. Que lo que yo me he dado cuenta al ver este material y viendo alrededor y reflexionando en mí misma y reflexionando en todos mis amigos brahmins, encuentro que todos nosotros en una forma u otra estamos emocionalmente y mentalmente perturbados. Llevamos muchos desequilibrios emocionalmente, mentalmente, no solo físicamente. Físicamente solíamos, mm, ni todo ser humano se enferma alguna vez en la vida, es algo normal, pero lo que no es normalizado es lo emocional, la enfermedad emocional o el desequilibrio, el problema psicológico, sentimental. Y yo me di cuenta de esto, que es muy común. Y cuando me di cuenta de ello más profundamente, empecé a darme cuenta que cómo debo manejar esto. Y vi que el mejor apoyo para cualquiera que tiene que ver con el trauma, con cualquier problema emocional, es el buscar el equilibrio. El equilibrio es tan importante y Baba también subraya esto en diferentes formas. Así que lo que yo vi prácticamente es el entender qué es lo que me lleva a mí fuera de ese equilibrio, de ese balance, porque sería diferente del de muchos otros. Tengo que entenderme a mí misma muy personalmente y esto requiere que yo realmente deje de pensar al respecto de otros, porque la comparación con otros crea mucha confusión. Quiero ser como alguien más, ¿por qué no funciono yo como funcionan ellos? Pero no es así. Todos somos, de hecho, muy diferentes. Así es que si yo puedo reflexionar, y yo creo que Baba por eso nos pide que meditemos y que vayamos al silencio. Daddy Yankee solía utilizar el silencio mucho, pero yo creo que también el silencio también es un espacio para reflexión personal. Entender que las cosas suceden, no tengo que golpearme a mí mismo por ello, sino preguntarme por qué reaccioné, cuáles son mis necesidades, las que aún no están cubiertas o que han sido tachadas, qué es lo que verdaderamente necesito. Y no estoy hablando al respecto de deseos, porque eso es algo muy diferente, sino necesidades humanas básicas. ¿Qué es lo que me saca del equilibrio? Esto es muy importante. Y otra cosa es el
marcar barreras. Baba por eso crea un horario para nosotros. Baba entiende tanto de esto. El sistema de Baba es realmente basado en crear eh, barreras, límites, para apoyar el equilibrio, ver cuánto comúnmente destacaba que estamos teniendo demasiado enfoque hacia el servicio. Él quiere que hagamos servicio, pero dice que tenemos que tener equilibrio. Así que los animales naturalmente gravitan hacia el equilibrio. Nosotros podemos aprender mucho, solo pensar. Ellos naturalmente lo tienen. Nosotros también lo tenemos, pero los seres humanos somos seres más complicados y estamos más traumatizados. Cuando vemos a los animales podemos entender, los animales son tan sencillos, no hacen gran cosa, no tienen grandes egos. Y aterrizar, el conectar con tus sentimientos. Cuando yo veo a Brahma Baba y las Dadis, el cuán aterrizados ellos eran, verdaderamente aterrizados a la tierra. Al inicio recuerdo venir a Madhuban por primera vez. Nosotros solíamos visitar a Daddy Manohar. Eh, Llegábamos con ella nos daba la bienvenida en la mañana, en la tarde, en su habitación. Ella era tan natural y por la tarde ella solía recibir un masaje en la cabeza con aceite mientras hablaba con nosotros todos los días. Y era una cosa tan aterrizada de hacer. Y Baba habla mucho al respecto de ser incorporal, de ir al estado incorporal, pero también habla de venir a lo corpóreo, porque esto puede ser malentendido y sentirse como que es un bypass, una derivación espiritual, me desconecto, que debo de desconectarme, porque lo que no sé es que la respuesta al trauma es desconectarme de mi cuerpo, porque es a través de tu cuerpo que sientes los sentimientos. Y así que si tienes un problema al entender o a conocer lo que sientes, es una respuesta al trauma, el desconectarme del cuerpo, escapando a las malas experiencias. Es una respuesta natural, pero luego se vuelve un sanskar. Y luego el regresar al equilibrio y manejar estos traumas para aflojarlos, para congelarlos, para que podamos liberar esa energía. El aterrizarse es muy importante y esto tiene mucho que ver también con estar en el presente. Es algo muy difícil. Si ustedes hacen un ejercicio de mindfulness, mindfulness es estar en el presente. Y tal vez nosotros podemos pensar que el mindfulness está limitado, nosotros mejor nos vamos a Shiv Baba, pero mindfulness es el primer paso, el desconectar de otras cosas y solo estar con lo que siento en el presente y no tratar de cambiarlo, no tratar de cambiar ese sentimiento, no tratar de evitar esa experiencia. Puedo estar un poco deprimido y soy beca. Oh, yo soy un beca, no debo estar deprimido. Por supuesto, no estoy deprimido. Pero podemos estar deprimidos, por supuesto, tenemos los sentimientos grabados en nuestro registro, así que es maduro el estar en ello por un momento, es decir, oh sí, estoy deprimido y lo que yo he aprendido es que si te sientas con tu sentimiento y no le escapas de él, solo te sientas con él, muy pronto vas a encontrar que el sentimiento que queda permanentemente se vuelve un líquido ese sentimiento y entonces desaparece y puede haber entusiasmo y fe y confianza de no tengo que escapar. Yo de hecho puedo empezar a moverme hacia acá y transformarlo. Y conocer tu propio cuerpo también es
Nos necesitamos ejercicio, todos nuestros cuerpos son distintos. A veces yo escucho otros que dicen que hacen tantas cosas por su salud y yo me inspiro y digo, oh, yo debería de hacer lo mismo. Y terminamos con tantos suplementos, te hacen tantos ejercicios distintos que puedes quedar con tanto estrés y no hacer nada. Pero más bien es al respecto de conocer tu propio cuerpo, qué es lo que tu cuerpo necesita. Puede ser de mucho, puedes tener una ayuda ayurvédica o medicina china. Puedes ir con el doctor occidental normal, pero es lo que tu propia intuición y escuches a ello, porque tu cuerpo lo sabe, el cómo puedo yo reconectar con mi cuerpo, porque voy a buscar claramente lo que busca. Cuando no está feliz, no está feliz. Así que en lugar de volar y huir y estar siempre incorporal, también necesitamos conocer y saber tomar cuidado de nuestros cuerpos, porque no todo el mundo sabe hacerlo. Y comúnmente la enfermedad es un resultado de la negligencia de estas señales que vienen de nuestro propio cuerpo. Y necesitamos ejercicio. Si ejercitamos regularmente, vean a Brahma Baba, un ejemplo perfecto. Entonces, su meditación fácilmente mejorará. Yo he experimentado esto muy bien. Si yo no hago ejercicio, es mucho más difícil el concentrarme. Si hago ejercicio, me despierto normalmente y puedo hacer mejor meditación. Me despierto más adecuadamente para meditar. Cada quien tiene que saber lo que es más adecuado para ustedes. Algunos lastiman a sus cuerpos haciendo demasiado. Come bien y duerme bien. Esto es muy importante. Yo he tenido este problema de no ser capaz de dormir por la noche. Creo que esa era mi naturaleza antes de venir a Vago. Podía estar pintando hasta tarde en la noche y dormiría y en la mañana y he estado batallando con eso mucho desde que soy becada, pero aún pongo atención a ello. ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo? Don't give it Es up. muy bueno cuando tienes un buen sueño, cuando ven como Daddy Yankee solía decir que ella se despertaba durante la noche. Aún así, si yo me despierto en la noche, porque eso sucede cuando la gente ya es mayor, no voy a tener pánico al respecto de esto. ¿Cómo voy a poder manejar esto en una forma amable? Leer algo bueno, hacer algo que me hace feliz, tal vez comer algo si necesitas hacerlo, a menos que sea dañino para tu cuerpo y se vuelva un hábito. Pero es muy importante. Y Baba solía decir que tú comes en conciencia de alma y esto tiene que ver con, hay que dormirse en conciencia de alma, perdón, no comer, sino dormir en conciencia de alma. ¿Cómo nos vamos a dormir? Podemos despertar con una buena conciencia y tiene que ver con haberse ido a dormir adecuadamente y comer bien, no comer demasiado. Nuestro hermano Giorgio el hermano de Italia solía vivir mucho tiempo en India y él estaba muy interesante en cocinar y la salud y él decía, la pobre gente en India son, viven mejor los pobres que los ricos. No viven más que arroz, perdón, arroz y dal. No necesitan más que eso. No es cosa de comer tan elaborado. Y luego la dicha de ser un instrumento. Yo siento que eso es todo a lo que es al respecto de lo que es la edad de la confluencia. El disfrute de ser un instrumento no importa la impresión que yo haga en otros, las oportunidades que tenga de servicio. Si Baba me quiere utilizar, puede utilizarme también para barrer el piso. Si yo tengo esa conciencia,
esto resuelve muchas cosas y encuentro que esta aspiración, este viaje interno para resolver el trauma es algo muy, muy hermoso. Puedo ver que se me acabó el tiempo, solo quiero compartir una historia más. Recientemente estuve en Canadá e hicimos un programa al respecto del trauma. Exploramos un poco al respecto del trauma y uno de los Brahmins estaba afrontando un gran desafío al discutir al respecto de este tema, porque el alma se daba cuenta de que lleva, cargaba con un gran trauma que había suprimido y estoy diciendo el alma para evitar destacar de quién era, pero esta persona tenía mucho miedo de tener que ir a través de volverse a traumatizar, a través de ir a través de esa terrible, horrible experiencia previa. Esta persona decía, no, no importa al respecto, recuerda Baba, habla con Baba al respecto, sea amable contigo mismo y tomó unas semanas de estar preocupado, de estar perturbado al respecto de esta cosa que había sido detonada. Pero esta alma después fue a través de un método muy sencillo, este sistema de familia eterna que explica esta persona que comenté, que dice de ir a través de, no es retraumatizarte ni ir cerca de pensar en el trauma, sino pensar, ¿sabes qué? Esto ha sido resuelto y, y esto liberó tanta energía y él dijo, yo no había esperaba tanta de esto, decir, tan solo con decir esto ya se ha resuelto. Generalmente no lo pensamos, estamos tan con tantas cargas por estos traumas que cuando no resolvemos de nuestro pasado, perdón, más bien cuando resolvemos nuestro pasado, tanta energía se va a liberar y esto se vuelve una identidad. Quería mostrarles estos puntos de interés, estas cuantas fotografías y compartir algunos pensamientos del el día de hoy. No sé si hacemos algo de meditación o tenemos preguntas primero. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Al- Primero unas preguntas y hacia el final las terminamos con algo de meditación. Voy a cerrar mi proyección. Gracias. Surgió algo más. Parece interesante. Eso es de otra charla. Ha sido realmente muy interesante lo que compartiste. Las diapositivas lo hacen más real, nos hizo darle más valor a ello. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat. Y aquí hay una para comenzar. Es al respecto, mencionaste que de afrontar. A veces evitamos el afrontar y surge la pregunta, ¿todo necesita ser afrontado o podemos pasar por algo, como Baba dice, de estos tres significados de paz, solo dejarlo en el pasado? ¿Qué significa esto en afrontar o negar? Yo creo que tu propio sistema sabe qué es lo que necesita resolverse y qué necesidades necesitan ser dejadas de lado. Creo que lo que necesitas dejar de lado tiene más que ver con el desperdicio, porque a veces el desperdicio se vuelve tan atractivo, a veces estamos tan perdidos en
con el desperdicio y nos entretenemos en ello, pero esto es algo que no necesitamos. Pero cuando tenemos este nudo apretado en tu sistema que te lleva de vuelta y que no puedes soltarlo, creo que una vez Daddy Yankee dijo que cuando una hermana vino a ella y le dijo, Daddy, estoy atorada, no puedo ir adelante, no puedo ir atrás. Ya ven que Daddy Yankee tenía sus cejitas que podían ir muy arriba. Nos vio y él se quedó impresionada. Ella, ella debería sentir mucha compasión. Es algo típico del trauma. No sabes cómo ir ni adelante y atrás porque hay algo que necesita ser resuelto. Algunas cosas definitivamente necesitan ser afrontadas sobre nosotros mismos. De otra forma nos estamos engañando. Pero por eso creo que es muy importante ser el amigo del propio ser, porque tenemos tendencia a criticar. Ahí es donde viene el gran dolor, nuestra propia crítica y nuestro propio sentimiento de no sentirnos dignos. Y necesitamos mucho amor. Necesitamos utilizar mucho amor para resolver esas cosas duras dentro de nosotros o difíciles y llevar a Baba consigo. Ok, gracias. Lo hiciste sonar de muy sencillo, como algo muy sencillo, muy fácil, como siempre. Otra pregunta que viene aquí, alguien pregunta, ¿puedes preguntar al respecto de tus 3 ejercicios principales para el trauma? Puedo decir esto porque es un tema muy grande, no es así de 1, 2, 3 y se resuelve, pero comencé algo que se llama sistema interno de familia y puedes anotarlo. Sistemas internos de familia es un método muy hermoso, muy interesante y pueden comenzarlo, buscarlo en el internet. Hay muchos videos y hay un libro llamado No hay papeles malos, que tiene todos los ejercicios. Y lo que yo he encontrado es que lo que, lo que es el verdadero desafío es el que es hacer que uno mismo lo haga. Y no es porque sea doloroso o este tipo de cosas. Yo puedo sentir que incluso yo he iniciado estas cosas así de, ahora debo de hacerlo, tengo que hacer mi ejercicio del día de hoy, me lo tengo que decir. Y me he dado cuenta que en mi sistema hay tal hábito de irme por el camino fácil, un hábito de irme por el camino fácil y me gusta tener este tipo de introspección. Así que lo que puedes tener es comprar una libreta linda y escribe tus experiencias, porque tú eres tu propio mejor. Ten un libro donde puedas escribir, una libreta donde puedas escribir cómo te está yendo, qué estás afrontando, cuál es el sentimiento. Y es realmente una exploración que puedes hacer mucho contigo mismo. Esa es mi idea, pero luego, por supuesto, puede haber algo que alguien que cargue con algo enorme. Algunos fueron abusados severamente en su infancia y tal vez tendrían que tomar ayuda de un profesional. Y eso no se considera ya como algo malo. En el pasado parecía ser algo malo y no ser espiritual, pero ahora conozco brahmins que toman ayuda regular de psicólogos y han recibido mucha ayuda de esa forma. Así que es todo diferente. Cualquier cosa que nosotros carguemos no es algo malo, es el final del ciclo, por supuesto que llevamos una gran carga,
La cosa not más actually interest importante es in putting to nutrir live el interés those en things. soltar And esas sometimes cosas, it takes time. We que have a to have veces toma patience. tiempo, tenemos que tener So paciencia. I don't know if it makes sense to you, but Así que no internal sé si family les system is cobre what I would sentido, advise pero you to look at. It sistema interno de explains familia that we have explica different que parts tenemos in us. diferentes We are not just a partes en normal nosotros mind. mismos, no somos We una, have several una parts, and I think it mente actually is not so única, strange. Have you monomente. ever experienced going to Tenemos a muchas shop partes. Algunas veces han ustedes and you go to experimentado buy como que something and there are van a una several tienda things y que and you think I quieren should have comprar this una one, cosa or y hay maybe muchas no, I should cosas y dicen, oh, but no, this one is deberías better, tener esta. or No, maybe pero esta es mejor. O no, tal vez it's debiera this, aquella. and you cannot make up your Esta, mind, cuando no and you have pueden different feelings. decidirse y tienen Even in sentimientos front of you, diferentes, somebody gives you an incluso delante offer de or alguien que les somebody hace invites una you to oferta o something, and you alguien have les one invita a side who algo, wants que to ustedes go por un and another lado side tienen wants que to stay quieren ir home, y la otra parte quiere and you can quedarse en feel it's casa like different y pueden parts of your sentir como que personality. son partes And so diferentes de su this internal personalidad. family Así system que este explores those sistema inner parts interno de familia in a explora esos children. diferentes And in a perdón, esas diferentes protectors partes is a beautiful y como understanding como un niño y sus because often protectores. we think Y podemos ego is entender something muy bien bad, el ego, porque a veces but entendemos, porque ego is siempre we have entendemos que different el ego es egos, algo several malo, different pero egos. tenemos It's diferentes like tipos de sanskars who egos. carries Son como defensive sanskars dress, que llevan but we have evolved consigo to deal with defensas, it because of past pero experiences and to get to know them todos han and evolucionado de las experiencias del let it pasado y go and nosotros put it tenemos into que their enseñarles original beautiful y mostrarles form cómo is pueden ir de something vuelta a su forma amazing. hermosa, original. Y esto But es algo that asombroso. needs a different talk. Pero esto es para otra charla. Okay, we'll book you in for that in the near future. Vamos a apartarte ya para esto. Okay, so there's no other Ok. questions yet, so I'll just make up Mm, another one. no hay aún preguntas, voy a hacer yo How would otra you know más. that ¿Cómo sabes something really has been que resolved? algo That those realmente ha knots sido inside you resuelto? Que todos become esos nudos dentro de ti loosened and become, sean soltados, say, sorted out. What is the sean sign that you have dealt with some trauma and it's not desechos. needing to have Que resolved saber que later? tienes un gran trauma y que And no está first escondiéndose of all, I para don't salir see del my arbusto de traumas as like repente. pictures that you Primero, can no see tengo que this ver one and mis this traumas one, and I como, don't really worry como about that. fotografías I y just ver have a this, I este o can just aquello y no feel that there are preocuparme de different ellos. layers, Tengo que but I sentir think las the sure diferentes sign capas is that you y start to feel more el relaxed, signo less es que empiezas serious a about sentirte yourself, más better relajado, self-respect. mejor al So respecto de I ti don't know, mismo, con más the other day I autorrespeto. happened to see a recording of my Ah, talk that I did not so empiezo, long ago. And I usually don't like to see myself. I get a bit el otro día paranoid estaba when I viéndome en una see my grabación. Generalmente podcast no me gusta verme a recordings. mí misma, no me gusta escucharme a mí and misma I y tampoco me often think gusta, I'm not clear. eh, I have this eh, voice in my eh, head, oh, you're a not veces clear. tengo Oh, I'm a esta huge mm, inner critic. voz en It's mi become mente better como de with living crítica. with it, very Se ha better. vuelto mejor, se ha vuelto But más I amigable, came across pero this el talk. otro día I vi just esta peeped into it charla, to listen. la vi y la Wow, escuché y that dije, was very good. wow, eso fue muy bueno. And I realized that it was very Y me di clear and I cuenta was de very porque era relaxed muy and I could claro y feel that estaba my muy voice relajada y had podía changed. sentir que For mi me, voz that había is the sign. cambiado. Así que para mí ese fue So un that when signo. the trauma gets Cuando el released, trauma you will se sound different, you will disuelve, relate comienzas a That's sonar the diferente, te transformation life relacionas diferente. Esa es inviting us for. la transformación a la que Baba nos está invitando. Empiezas a That is what gustar I más see de as ti. signs. Eso es lo que yo And veo como maybe los if there is a signos. particular Y tal one, vez si I hay can't think of any, but algo en if you have, particular, I ahorita mean, no if you puedo can see pensar en trauma in ninguno, your life, pero si trauma ves un can trauma show y up in relationships. el It trauma doesn't puede mean that you are destacar, salir karmic en las because I relaciones. don't think Y no so. quiere decir que It tengas can un be that somebody's karma con esa persona, pero personality puede ser que la triggers personalidad de alguien something detone specific in you, algo like específico en ti, somebody's way of being como can que la trigger forma de ser de somebody alguien feeling puede insufficient. And so always when you detonar fall para in love with a sentirme person, you receive a part insuficiente of y that person, comúnmente you feel cuando not estás con good. esa persona sientes que no But estás if bien. that gets sorted,
Pero si eso se va sorteando y luego te reúnes con esa persona y ya no sientes eso, es como si llegaras encima de ti mismo. Hubo esta persona que vino en Canadá y y me dijo: "Es que me sentí tan diferente, sentí que se había liberado mucha energía". Creo que eso es algo que tiene que explorarse, no es algo que tengamos la respuesta de ello. Okay. There's a point here. I think Okey, we've covered hay this. un punto Maybe aquí, a practical example would be tal to vez help lo to better cubriste understand. el ejemplo práctico de lo que tenemos que entender Have you maybe done that already? de So, practical example. Well, I think a it's ver, ¿qué like, es lo que dice? shall I be more concrete? How can I be more concrete? Que si mejor pudiera dar un ejemplo práctico. But I feel it's like, well, I can give the example then of what I heard of the person who is teaching in a family system. Oh, he said he just gave it. Okay, fine. Ya, iba a responder, pero dice que ya dio el ejemplo práctico. Well, maybe O let's sea que maybe fue lo que one explicó. last Y question. vamos a tratar una última So you pregunta. described some Tú really high level describiste processes and also que internal family este system, gran mechanism, proceso etc. de la But where familia, would you place like sistema de la familia interna, pero the effect of Baba's ¿dónde love colocas as ahí healing el efecto del energy amor de within Baba the como context of esta energía these sanadora methodologies? dentro del contexto de How would that estos métodos o emerge? estas técnicas? Extremely important. Es Extremely important. And it's been extremadamente underlined so much importante because y he estado even when subrayándolo mucho, many aun of the cuando traumas yo are, escucho que muchos de los traumas, what happens with trauma, it's causes lo que pasa con el trauma es que trauma causa splits our immune una system. división, divide So you nuestro can see sistema how interno. in the Así beginning of que puedes copper, ver cómo al the whole inicio de la world edad de cobre lo que pasó al mundo physically interno es que se dividió split in different físicamente. continents, Nos split dividimos in en different diferentes languages, continentes, en diferentes idiomas, misunderstandings, and this malos is on the entendidos, inside. It starts pero from esto the también inside. So internamente when you are distorsiona el traumatized, interior. different Cuando parts te are split. traumatizas, diferentes And partes se dividen. oh, now I'm losing my thread. What did I want to say before this? Perdí el hilo de What was lo the que quería question? decir ahorita. ¿Cuál era la It's pregunta? about the role of Baba's Del love rol Ah, del yes, amor of de course, of Baba. course. Sí, por And so supuesto. what Entonces, so trauma causes el us to trauma nos disconnect causa from que nos others. desconectemos de And it otras causes, personas y what's causa, it called when you're not ¿cómo le synchronized? llamas? Cuando no When you're estás not in sincronizado, sync. que estás fuera de sincronía. So so when you come Entonces out of sync sales with de people, so you sincronía con experience otra more gente y tension, more experimentas más misunderstanding, tensión y more más split relations, malentendidos, más more conflictos trauma. cuando hay más And trauma. so also when a group Y of people are también cuando hay un traumatized, grupo de gente then que está it's about traumatizada, finding sync está al again. respecto de And encontrar sincronía de so nuevo. fundamental is all Y about the lo connection, the más most fundamental, fundamental todo connection in es our la lives conexión en is as nuestras small vidas, children with our mother, es como los pequeños niños con su the madre, primary caretaker. And a el little cuidador newborn primario baby, y un bebé recién the nacido, brain su is cerebro shaped se through drishti. moldea a través del They drishti. call, I don't know what's it called now No in sé cómo English, le but you know llaman how ahora en small inglés, babies pero gaze into saben, the los mother's niños eyes, pequeños and the miran mother los hold ojos the de baby sus and they padres gaze. y la This madre is a very important sostiene a su movement. bebé y lo mira. So the Esto es un child is not momento muy only drinking importante. Así que este vibration, niño está bebiendo it's esa feeling vibración attachment. de Not the sentirse attachment Baba means that apegado, we no want el to be no apego from, que but it's Baba like a dice que nosotros connection, tenemos que romper, and it sino como una helps to conexión regulate the brain. y que And so regula el the child's cerebro. brain is Así que developing el cerebro del 6 niño months, very se much 6 desarrolla months after it has been born. And this 6 meses gazing is very después de que important. ha So if nacido the y mother is stressed, esta mirada es muy you might love importante. this child, Si la but madre if the está mother is estresada, stressed, pero puede amar a the su hijo, pero mother si está might be estresada, gazing la madre podría into estar infant's eyes, viendo and a then she looks away este because it's niño stressful. pequeño She y thinks of luego something else. She voltea a un looks into lado the porque mom eyes. que Every está time she estresada, breaks the cada vez que connection, the ella child rompe la gets a shock. conexión, el And niño that recibe starts un break, shock, un breaking impacto. trauma already in a
Y entonces empieza a crear ese trauma en este niño pequeño. Lo que Baba está diciendo es, recuérdame a mí, yo soy el océano de amor. Nos pide que tengamos esta conexión. Así que Gabor Mate dice al respecto de que el trauma es la razón de tantos problemas en el mundo. Es que nosotros necesitamos experimentar amor incondicional. El amor incondicional crea tanto problema. Necesitamos crear amor incondicional con nuestros hijos. ¿Y qué es lo que está haciendo Baba? Fue tan fantástico cuando yo lo escuché. Así que el amor incondicional empieza a enmendar, a curar las divisiones, lo que se abrió. Y una de las cosas es cantar y bailar. Es inmensamente bueno para recrear las conexiones. Así que a veces en la familia Brahmin tenemos mucha tensión, que sentimos que es mejor irse, pero esto es temporal. Cuando nosotros empezamos a sentirnos bien con la gente, cuando tenemos tensión, nos sentimos tan bien, tan felices. Es al respecto de eliminar esas divisiones y empezar a tener esa sincronía en nuestras para que ayude con nuestras relaciones y como en la edad de oro todo está en sincronía, todo danza en armonía porque no hay la división del trauma. Puedo hacer también, si ustedes están interesados, ¿han visto este libro? El mito de lo normal. El mito de lo normal. Es un libro enorme escrito por Gabor Mate. Fuertemente lo recomiendo si quieren explorarlo. Estoy como a la mitad de quisiéramos invitarte de nuevo para otra sesión. Muchas cosas muy enriquecedoras las que compartiste ahora. Y conforme nos acercamos al final,